Bien, chicos, en la clase pasada vimos cómo representar, eh, cómo se almacena internamente una variable que es una variable numérica entera sin signo, ¿no? Un unsigned char, un unsigned int, unsigned short, unsigned long, cómo es que se almacenan internamente, ¿no? La manera de calcular cómo es que se almacena internamente era bastante fácil. Básicamente, yo simplemente tengo que transformar el número positivo, obviamente, a binario y lo escribo en binario y a la izquierda lo completo con ceros. Eso era todo, ¿no? ¿Cuántos ceros tengo que poner a la izquierda para completarlo? Depende. Si el número que estabas tratando de representar era, digamos, un unsigned integer, como los integers ocupan 4 bytes, el número de ceros que tenías que poner a la izquierda de la representación binaria era tantos como necesitabas para rellenar justamente los 4 bytes, es decir, los 32 bits, ¿no? Y si estabas escribiendo un número unsigned short, digamos, ¿no? Que te salía con unos pocos bits, se representaba en binario con unos pocos bits, tenías que rellenarlo con ceros también a la izquierda, ¿no? Hasta que llegues a completar, en el caso de un unsigned short, 2 bytes, o sea, 16 bits. Entonces era una cosa trivial. Ahora en este vídeo vamos a ver cómo representar también números enteros, pero esta vez números enteros con signo. Muchas veces cuando yo declaro las variables enteras, variables numéricas enteras, normalmente yo no le antepongo la palabra unsigned, ¿no? Hay casos en los que se tiene que hacer, pero normalmente lo más común es que los programadores declaren variables de tipo int, short, char, sin anteponer el unsigned a estas palabras reservadas. Entonces ahí están declarando variables con signo, ¿no? Son variables que pueden contener tantos números negativos como números positivos. Las variables unsigned que vimos en el video anterior, solamente cuando uno las declara, se sobreentiende que solamente puedes guardar números positivos. En cambio, las variables asignadas, integer, short, long y char también, uno puede guardar tanto números positivos como negativos. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cómo yo sé cómo se almacena internamente un entero signado? Y la cosa es que depende, ¿no? Depende. Si el número entero que yo quiero guardar, digamos, yo declaro una variable en integer x igual 35, cualquier número positivo. Si yo quiero guardar un número positivo, la cosa es fácil, ¿no? Básicamente yo lo único que tengo que hacer es guardar la representación binaria. El problema es cuando yo quiero guardar números negativos. Ahí es más complicado. Porque cuando quiero guardar números negativos, no basta la representación binaria, sino que a la representación binaria hay que aplicarle una operación que se llama el complemento doble. Una de las características cuando uno guarda números enteros positivos es que el bit más a la izquierda siempre va a ser 0. Y para un número negativo, el bit más a la izquierda siempre va a ser 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo pudiese ver la memoria de la computadora y a mí me dicen, mira, en estos 4 bytes hay un número entero. Aquí en estos 4 bytes está codificado un número entero. A mí me bastaría ver de esos 4 bytes o 32 bits, a mí me bastaría ver el bit que está más a la izquierda nada más. Y si el bit que está más a la izquierda es 0, entonces yo ya sé que lo que está codificado allí es un número positivo, un número entero positivo. En cambio, si el bit que está más a la izquierda es un 1, yo ya sé que el supuesto, el hipotético número que está codificado en estos 4 bytes es un número negativo. Pero obviamente habría que saber qué número positivo o qué número negativo están guardándose. Entonces, como una breve explicación, primeramente, cómo es que se codifica un número asignado positivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira esta línea que estoy resaltando, ¿no? Signed short x igual 100. Estoy declarando una variable x del tipo short que va a tener un valor de 100. Aquí quizá parece raro esta palabrita reservada signed. Uno la puede omitir. Cuando tú declaras simplemente, uno podría escribir su programa así, simplemente short x igual 100, o uno podría escribirlo con signed short. También es válido, los dos son lo mismo. Sino que se sobreentiende que cuando tú no antepones esta palabrita reservada, se sobreentiende que está tácita. Por eso normalmente uno no escribe que sus variables son signadas. Uno normalmente declara simplemente short, int, long, pero se sobreentiende que tácito, ahí a la izquierda, está la palabra reservada signed. Bien, entonces digamos que tú declaras una variable short x con el valor 100. ¿Cómo se almacena internamente?
Como el número es positivo es bastante fácil. Básicamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. El 100 lo transformo a binario mediante divisiones sucesivas y la representación binaria de 100 pues será el último cociente más todos los residuos, o sea, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Eso lo escribo, lo completo con ceros a la izquierda hasta completar 2 bytes. ¿Por qué 2 bytes? Porque los shorts ocupan 2 bytes. Y eso ya es. Esto que está aquí resaltado, eso ya es la representación interna del número 100, del short 100 con signo. Ahora esta es la representación en una computadora Big Endian. Si fuese una computadora Little Endian, bueno, lo único que hay que hacer es invertir los bytes, ¿no? El último byte se escribe primero y el primer byte, con todo su bit de signo, se va al final. Entonces aquí aparentemente, hasta ahora, no hay ninguna diferencia entre declarar variables, entre cómo se almacenan las variables sin signo con las variables con signo, ¿no? Aparentemente. Cuando tú escribes números positivos, el procedimiento es el mismo, transformar el número a binario y rellenar con ceros a la izquierda, ¿no? Esta sería la representación matemática que coincide justamente con la representación de las computadoras que tienen arquitectura vigente. Si tu computadora tuviera el Little Endian, hay que hacer una pequeña variante, ¿no? Una inversión por bytes, nada más. Pero el procedimiento es el mismo. La cosa es diferente cuando el número signado o la variable signada que tú has declarado tiene un valor negativo, como en este caso. Ahí sí ya el procedimiento es más complicado. En términos simples, ¿cómo es? Digamos que yo declaro una variable short y el valor ahora sí es negativo. Ya no es 100 positivo, sino 100 negativo esta vez. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es, como el short ocupa 2 bytes, escribe el 100 positivo. O ignora el signo por ahora. Escribes el 100 positivo en 2 bytes y es esto. A ese 100 positivo le aplico una propiedad que se llama complemento 2. ¿Y qué obtengo? Esos 2 bytes cambiados. Y eso sería básicamente la representación. La representación en Big Endian. Si quisieras la representación en Little Endian, simplemente hay que invertir los bytes. Ahora, ¿qué cosa es esta operación de complemento 2? Porque esto ya lo sabía, esto que estoy resaltando, este paso 1, yo ya lo sabía. Cómo codificar el 100 en binario, el 100 positivo, eso lo sabía. Pero ¿qué es esta operación complemento 2? El complemento 2 significa invertir todos los bits de la cadena original. Esta es la cadena que representa el 100 positivo, entonces la invierto. Es decir, donde hay un bit 0, coloco un bit 1. Donde hay 0, coloco 1. Y así sucesivamente. Y donde hay 1, coloco 0. Esta es la cadena invertida. Esa cadena que estoy resaltando es simplemente la inversión de la representación binaria del 100 positivo. Entonces, una vez que la representación binaria ha sido invertida a nivel de bits, los bits han sido cambiados, se le suma 1. Nada más. Ese es el resultado de sumarle 1 a la cadena invertida, ese es el complemento 2. Entonces, cuando yo sumo 1 a toda esta cadena larga, bueno, hay que sumar en binario, ¿no? 1 más 1, 0, llevando 1. El 1 que llevaba más este 1, 0, llevo 1. Ese 1 que llevaba más este 0, 1. Y así se construye esta cadena. Esa es la representación, pero en Big Endian. Si yo quiero en Little Endian, un paso más hay que hacer al final. Hay que invertir a nivel de bits. Perdón, a nivel de bytes. Este byte que está al último va primero y este byte que está primero iría al último, ¿no? Pero a ver, para practicar hay que hacerlo paso a paso, ¿ok? Hay que hacer estos ejercicios. Voy a hacer unos 2, 3 ejercicios paso a paso para que veas cómo se hacen, ¿no? Por ejemplo, el 180, ¿no? ¿Cómo se almacena el 180, ¿no? Digamos que yo tengo mi programa aquí y digamos que yo declaro, ahí está, ya está, mira, preparado. Short x igual 180, así nada más, ¿no? Si quiero le puedo poner aquí también signer, ¿eh? No es necesario, es lo mismo, ¿ok? Declaro una variable x del tipo short y primero hay que hacerlo con positivo, ¿ok? Que tiene un valor positivo, x igual 180. ¿Cómo se almacena internamente eso? Bueno, eso es fácil. Aquí saco esta pantallita para empezar a rayar. A ver, no se rían, por favor. Digamos que acá es 180, ¿no? El 180 lo convierto a binario, ¿no? Entonces puedo hacer divisiones sucesivas por 2, pero esto me demora mucho. Entonces yo lo hago
divisiones sucesivas por 16, así hago yo más rápido. Entonces 180 entre 16, bueno, esto es fácil, ¿no? 18 entre 16 a 1, me sobra 2, acá abajo el 0, 20 entre 16 a 1 y me sobra 4, ¿no? Este 11 ya no lo puedo dividir entre 16 porque es más pequeño. Entonces, ya terminé. ¿Cuál es la representación en base 16 de 180? Pues la representación en base 16, ¿qué es lo que hago? Simplemente agarro este cociente, agarro el único residuo y escribo así, en orden inverso. Entonces el 180, ¿cómo sería? Sería 11,4. Yo no voy a escribir 1, 1, 4, ¿no? En hexadecimal, el 11 se representa como un solo carácter, es la letra B. El 10 es la A, el 11 es la B, 12 es la C y así sucesivamente. B4. Esa sería la representación hexadecimal de 180, ¿no? O al menos, claro, matemáticamente. Ahora, si es que yo me voy a la memoria de la computadora, para esa variable short, en la memoria, aquí ya estoy un poco más preparado, para las variables short, la memoria te reserva 2 bytes, ¿no? 2 bytes. Estos son los 2 bytes. Estos los bytes que están acá, ¿no? En el caso del 180, si es que tú ves, 180 es B4. B4. Ese es el byte más significativo, pero en el byte de la izquierda, ¿qué cosa tendría que poner? Tendría que poner simplemente ceros, ¿no? Entonces, esa sería la representación del número 180 en hexadecimal, ¿no? Quizá lo ponemos por acá, 180 positivo, ¿no? Esa sería la representación. Ahora, esto que está aquí abajo sería la representación en binario, ¿no? B4, el B, ¿qué cosa es? El B es 11, 8 y 3. El 4 es 0, 1, 0, 0. ¿Y el 0 qué cosa es? 4 ceros y 4 ceros. La representación en computadora, cualquiera de las dos es equivalente, ¿no? La representación de arriba, es decir, esta representación, obviamente ese número es el mismo que el que está abajo, ¿no? Sino que el que está arriba, esto de acá que estoy moviendo, eso está en hexadecimal. ¿No? Esa cosa básica no quiero que te confunda. Este número de acá, ese es el 180, tal como se representa en una arquitectura Big Endian. Ese es el 180. En hexadecimal. Si yo entro a GDB y miro cuáles son los 2 bytes para la variable short x igual 180, voy a ver esto, ¿no? Si es que mi computadora fuese Big Endian, yo vería esto. Ahora, esto no significa, obviamente, que dentro de la computadora el número se almacene así, ¿no? Dentro de la computadora, en realidad, lo que se almacena son bits, ¿no? Entonces, esto, que es más fácil de ver para los humanos, en realidad en la computadora está así, ¿no? Está así, como conjuntos de bits, ¿no? Puros ceros, 8 ceros, y luego empiezan los numeritos, ¿no? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 11 y 4. ¿No? Esta sería la representación del 180, pero, ojo, en una Big Endian. Ahora, una pregunta que alguna vez me hicieron, ¿no? Alguna vez me hicieron una pregunta como, profesor, ¿qué es lo que se graba en la memoria de la computadora? ¿Se graba esto que está acá y que estoy moviendo, esto en hexadecimal? ¿O lo que se graba en la memoria de la computadora es esto que está abajo? Y obviamente, si es que tú pudieras entrar a la memoria, en la memoria solamente hay bits, ¿no? Entonces esto que está abajo es en realidad lo que se graba. Pero profesor, cuando yo entro a GDB, ¿por qué GDB me muestra esto de arriba? Me dice algún alumno, ¿no? Bueno, te muestra esto de arriba porque obviamente en GDB probablemente quienes lo han desarrollado consideran que no es muy útil, ¿no? Ver el contenido de la memoria en bits, porque es difícil ver, es fácil confundirse. Sino que es más práctico para los seres humanos ver el contenido de la memoria así, ¿no? En base hexadecimal. Eso es mucho más fácil, ¿no? Pero ambos numéricamente, ambos son iguales, ¿no? Ambos son lo mismo. Pero obviamente este es el contenido en una Big Endian, ya te dije. En una Big Endian simplemente yo transformo a base binaria o lleno de ceros. Y esta es la representación Big Endian, ¿no? Que traducido a hexadecimal es lo que está arriba. Bien, pero ¿cómo sería en una Little Endian? ¿No? Si es que a mí mi computadora, como de hecho mi computadora lo es,
Mi computadora es Lido Endian. Entonces, ¿cómo es que se graba el número 180 positivo? El número 180 positivo, pues se graba, ya no es así, ¿no? Ya no es así. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Este bit, que es el que está al último, viene al inicio. El bit que está al inicio se va al último. Yo invierto por bits, ¿no? Obviamente, pues esto también tendría que invertirlo, ¿no? Así, ¿no? Esta es la representación en Big Endian, ¿no? El de abajo, esto de acá, lo voy a pintar quizá en otro color, ¿no? A ver dónde está. Contorno vamos a pintarlo de verde. Ya. Eso verde es la representación en binario, ¿no? Así es como se graba en la computadora, como está en verde, ¿no? En una computadora Big Endian, el 180 se almacena como lo que está en verde aquí. Y en una computadora Lido Endian, el 180 positivo se almacena así, ¿no? Obviamente más fácil es representarlo en hexadecimal, para no estarnos confundiendo con los bits. Bien, entonces eso ahí está fácil, ¿no? O relativamente fácil, o debería estar fácil. Ahora, ¿cómo es que se graba el menos 180, ¿no? Porque todo esto ha sido cuando yo declaro una variable de este tipo, ¿no? Hay que recordar que todo esto ha sido cuando yo declaro una variable x igual 180 positivo. Así es como se almacena el 180 positivo, en una Big Endian y en una Little Endian. Pero ¿y ahora cómo es el 180 negativo? ¿No? Entonces lo que voy a hacer es eso, ¿no? A ver cómo se puede hacer. Ay, déjenme ver, nueva diapositiva, supongo. O esta misma diapositiva la voy a copiar, ¿no? Para ver el menos 180. Bien, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Entonces ahí estoy. Ahora voy a hacer este ejercicio, ¿no? El menos 180. Esto ya lo saco. ¿Cómo se graba el menos 180? Vamos a borrar esto. Y así es como se graba el menos 180. Mira. Lo primero que tengo que hacer es ver cómo se representa el 180 positivo. ¿Cómo es que se representa el 180 positivo? Ese era el primer paso. Cuando quieres representar un entero negativo, primero representa el positivo. Y felizmente ya está, ¿no? Así es como se representa el 180 en positivo. Esa es la representación, bueno, hexadecimal del 180 positivo. Y ahora tengo que hacer algo. A esta representación hexadecimal tengo que aplicarle el complemento 2. Bien, aquí hay un pequeño problema, ¿no? Que el complemento 2 es más fácil de aplicar cuando el número está en binario que cuando está en hexadecimal. Entonces, esta representación como que no me sirve mucho para aplicarle complemento 2. A pesar que es más bonita de ver porque es más corta, no me sirve para aplicar complemento 2, que es algo que yo tengo que hacer para saber cómo se representa internamente el negativo 180. Entonces, la representación que más me va a servir cuando trabajo con números negativos es esta, la representación binaria. Entonces, yo aquí tengo la representación binaria del 180 positivo en Big Endian, o qué es lo que se obtiene matemáticamente cuando calculas el 180, cuando le sacas divisiones sucesivas por 2. Y a este número que está acá, a todo este número, tengo que sacarle complemento 2. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Complemento 2, ¿qué cosa era? Primero le saco complemento 1 y luego le sumo 1 al resultado, ¿no? Invierto la cadena de bits y luego le sumo 1 al resultado. Entonces voy a sacar complemento 2. Ahí está, complemento 2 a ese número. ¿Cómo saco complemento 2? Donde hay ceros escribo 1. Allá. Eso es fácil. Arriba había 8 ceros, entonces todos los ceros se convierten en unos. Ahí está. Y abajo está un poco más difícil. Donde hay 1 coloco 0. Entonces el número que está arriba, invertido a nivel de bits, es esto, ¿no? Los ceros se han cambiado por unos y los unos se han cambiado por ceros, ¿no? Bien, a eso todavía no está. A eso todavía tengo que sumarle 1, tengo que sumarle una unidad, ¿no? ¿Y cómo se suma? Bueno, es una suma binaria, ¿no? Ahí está, ¿no? Tengo que sumarle 1 y el resultado de esa suma, recién eso es el complemento 2.
Entonces, a la hora que sume, ¿qué cosa voy a obtener? También vas a obtener 2 bytes, ¿no? Si es que obtuvieses más de 2 bytes, entonces eso sería un problema de overflow, que se llama, o desbordamiento. Bien, a ver, borramos todo esto. ¿Cómo es la suma? A ver si te acuerdas de la suma, ¿no? Para sumar era 1 más 1, 1. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo hago? Sí, allá. 1 más 1, 0, y llevo 1. Ese 1 que llevo lo sumo con este 1 de aquí, y el resultado es 1 más 1, 0. Llevo 1, ese 1 que llevo le sumo a este 0, y ahí sí es 1, ¿no? Y luego ya no hay nada más. Esto de acá se copia igualito. Ya no estoy llevando nada, entonces acá lo copio igual. Y estos unos, bueno, ya no, la suma no afecta en nada, ¿no? Déjame ver. Aquí. Esto sería la suma, ¿no? Esto sería, aquí hay un 1 de más, ¿no? Cuando a este número le sumas 1, el resultado es este número de acá, ¿no? 1 más 1, 0, ya te digo. En binario estamos sumando. 1 más 1, 0, llevo 1. Ese 1 que llevo lo sumo al segundo 1. Y 1 más 1 es 0, llevando 1. Ese 1 que llevo lo sumo con este tercer bit, que es el 0, y ahí me sale 1. Ya no llevo nada. Entonces, como ya no llevo nada, el resto, todos estos bits, desde el tercero para acá, todos estos bits de acá, se copian nomás, ¿no? Se copian, ya no estoy llevando nada, ¿no? Es un número largazo, pero al inicio nomás ha habido acarreo, ya al final no hay nada. Bien, entonces, al final, ¿cómo se representa el menos 180? Como esto de acá, ¿no? Esta es la representación del menos 180. Pero esa es una representación en Big Endian. Y si yo quisiera la representación en Little Endian, igualito nada más. Ya no hay que hacer ningún cálculo más, ¿no? Esa representación de Big Endian, simplemente lo que estaba al inicio, el byte que estaba al inicio, se va al final. Y el byte que estaba al final, se va al inicio, ¿no? Eso es simplemente la representación en Little Endian. Ahora alguien dirá, profe, pero esta representación en Big Endian está muy larga. No, me confundo. Bueno, entonces, esto que está aquí tiene obviamente una representación equivalente en hexadecimal, ¿no? ¿Cómo representas ese número en hexadecimal? Bueno, habría que convertir. Y felizmente convertir de base 2 a base 16 es fácil. El 1, ese paquetito de 4 unos, es 15, es una F. Este paquetito de 4 unos también es una F. Entonces sería FF el primer byte, si es que tú lo quieres ver en hexadecimal. Este paquetito de 4 bits, ¿no? De paquetes de 4 se van transformando de binario a hexadecimal. Cuando quieres conversión directa binario a hexadecimal, agarras paquetitos de 4 bits y los transformas. Entonces ese paquetito de 4 bits es el 4, es el número 4. Entonces escribo 4. Y este último paquete es 8 más 4, 12. ¿No? Recuerda sumar los pesos, que cada bit tiene un peso, ¿no? 8 más 4, 12. Entonces esa es la representación en Big Endian del menos 180. Cuando yo grabo el menos 180 en una variable short, eso se representa en la máquina con 2 bytes. Esos 2 bytes son estos dos de verde, ¿no? Esos dos son los 2 bytes. Que representados en hexadecimal, tal como lo hace GDB, sería esto, FF4C. Y en Little Endian, bueno, lo mismo pero invertido, ¿no? Lo mismo pero invertido. Sería 4C acá y sería FF por acá. Así sería más o menos el menos 180, ¿no? Y eso obviamente se puede verificar en GDB, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo, este número es, vamos a ponerle menos 180, grabo y me voy acá y compilo, ¿no? GCC menos G, ejemplo.c. Estoy generando un archivo ejecutable que puede ser depurado. Y ahí está. Empiezo la depuración con start y me dice voy a ejecutar esa línea. Bueno, ejecútala, justamente eso es lo que quiero.
Ya ejecutó la línea, entonces ya la variable x está en memoria. Entonces a mí no me interesa la variable, sino la dirección en la que está esa variable. Porque una vez que tengo esa dirección, yo puedo examinar. Puedo examinar, en el caso de las variables short, a mí me interesa examinar no solo esa dirección, sino también la siguiente. O en general, examíname 2 bytes a partir de esta dirección. Examina 2 bytes y dame el resultado, muéstramelo en hexadecimal. Ojalá pudiese mostrar en binario GDB, pero no puede. En hexadecimal está bien. Y efectivamente me da 4CFF, que es justamente lo que yo he calculado acá. Mi computadora es Lido Endian. Entonces, ese 4CFF es justamente lo que yo he calculado. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Otro ejercicio. A ver cómo se hace esto. Nuevo, o lo copio. Copio esto. Vamos a copiar esto y lo copiamos acá, ¿no? Ya. A ver, otro ejercicio vamos a hacer. Pero este ejercicio vamos a hacerlo con una variable char nada más, ¿no? ¿Cuál es el número más negativo que se puede grabar en una variable char? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, revisa tus hojas. Las variables char también pueden grabar números negativos, pero pequeños. Y positivos también, ¿no? El rango del char es de menos 128 hasta 127. Ok, entonces, ¿cómo se grabaría el menos, a ver, el más negativo, menos 128? Vamos a ver, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a limpiar todo esto, limpiamos todo, ahí ya lo dejamos ya preparado, ¿no? Ahí está, una buena plantilla para hacer estos ejercicios, ¿ya? Entonces lo dejamos todo ahí limpio, para que no te confundas. Ya ahí está todo limpio, todo limpio. Ahí está, una buena plantilla me salió sin querer, ya, ahí estamos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Quiero representar el 128. Pero aquí hay una cosa, ¿no? Aquí hay una cosa, como la variable, ahorita me estoy dando cuenta, como la variable char ocupa un byte nada más, no voy a necesitar 2 bytes, ¿no? No voy a necesitar 2 bytes, entonces por gusto me salió esta plantilla, ¿no? La voy a copiar porque ha salido chévere, ¿no? La copio acá, ya, ahora sí, regresamos aquí. Aquí está nuestra variable char, yo no voy a necesitar estos dos, ¿no? Yo necesito uno nomás, con un byte suficiente, con un byte es suficiente para las variables char, solo se almacenan en un byte nada más. Entonces, bien, ¿qué es lo que hago? Quiero ver cómo se almacena el menos 128. Bueno, obviamente puedo hacer un programa con esta línea y ver en GDB, ¿no? O puedo calcularlo a mano, que es como debo hacerlo. Entonces, el 128 para poder representarlo, primero represento el 128 positivo. Y felizmente que 128 es una potencia de 2, es 2 a la séptima. Entonces, como es una potencia de 2, su representación en binario es fácil, ¿no? Inclusive hay algunos que seguramente ya saben cómo se representa en binario, ¿no? Es un 1 seguido por 7 ceros. 1 seguido por 7 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esa es la representación del 128 en binario, ¿no? Y lo puedes hacer por inducción, ¿no? El 2, ¿cómo es el 2? El 2 es 2 a la 0, es así. El 4, ¿cómo es? Otra potencia de 2. El 8, ¿cómo es? Así, ¿no? Las potencias de 2 siempre es una seguida de varios ceros. El 128, que es 2 a la séptima, es un 1 seguido de 7 ceros. Ahí está, ese es el 128. Bien, pero yo no quiero 128, sino menos 128. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le saco complemento 2. Le saco complemento 2 a este número. ¿Cómo le saco complemento 2? Fácil, ¿no? Primero invierto los bits. Donde hay 1, escribo ceros y viceversa. Entonces ese número facilito. Simplemente 0, 3 unos y después 4 unos, ¿no? Ese es el complemento 2 de ese número. Perdón, esa es la inversión de esta cadena. Ahora, para que sea complemento 2, todavía tengo que sumarle 1. Si a esta cadena le sumo 1, ¿cuánto me da el resultado? 1 más 1, 0, llevo 1. Ese 1 que llevo más este 1, 0, llevo 1. Ese 1 que llevo más el tercer 1, 0, llevo 1. Entonces te darás cuenta que al resultado, ¿cuánto va a salir? 1 seguido de 7 ceros. Así, ¿no? Ahí va a salir. Ese va a ser el resultado. Entonces, ¿cuál es la representación en Big Endian? Esta. ¿Cómo se escribe esto en hexadecimal? En hexadecimal, esto se escribe
Este paquetito de 4, ¿cómo se escribe? No es el 1, ¿no? Es el 8. Y este otro paquetito de 4, ¿cómo se escribe? 0. Esa es la representación excesiva. Ya, eso es en Big Endian. ¿Y en Little Endian cómo sería? Algunos se confunden y dicen, no, como hay que invertir, lo invierto. Bueno, ya 0, y el 1, 0, así lo invierten, ¿no? Eso está mal, ¿no? Si es que tú pensaste eso, eso está mal. ¿Qué es lo que se invierte? Se invierte a nivel de bytes, cuando yo quiero transformar de Big Endian a Little Endian. Sobreentendiéndose que la transformación solo tiene sentido cuando el número es representado en más de un byte. En este caso, el char es representado en un solo byte. Entonces no tiene sentido, ¿no? En Little Endian es lo mismo, porque no hay bytes que invertir, ¿no? Normalmente el primer byte lo pongo al último, ya, entonces, este es el primer byte, lo pongo al último. Bueno, ¿al último de qué? De un solo byte, entonces es lo mismo. En este caso, se representa igual tanto en Big Endian como en Little Endian, ¿no? Porque no hay nada que invertir, ¿no? No hay nada que invertir. 8,0, esa es la representación de una variable char, de la variable char igual menos 128. Y eso es algo que tú puedes verificar también en tu computadora. Bien, a ver, vamos a hacer un último ejercicio con el, a ver, otro número, ¿ya? Quiero un número que salga más de un byte. Aquí, ¿no? Aquí. Vamos a hacer un ejercicio, de nuevo con una variable short, pero que esta vez sea un poco más grande, ¿no? Es el menos 348. El menos 348, ¿cómo es que se graba en hexadecimal? ¿No? Primero tengo que transformar el menos 348 a binario, ¿no? Y eso lo hago aquí, ¿no? Primero tengo que sacar la representación binaria de 348, así, ¿no? Lo paso a base 16, y esto sería, ¿a cuánto? 2 por 16, 32, al 34, 2, bajo el 8, 28 entre 16, eso ya es fácil, ¿no? A 1, sobrándome 12, así. Ese 21 todavía puede ser dividido entre 16, entonces lo divido a 1, sobrándome 5, ¿no? Entonces el 348 en base 16 sería el numeral 1, 5, 12. Pero el 12 en hexadecimal, el 12, cuando el número es mayor que 10, se escribe en letras. En el caso de la C. 1, 5, C. Esa es la representación hexadecimal del 348, ¿no? Entonces el 348, este era el paso, ¿no? Yo quiero saber cómo se almacena menos 348, primero saco cómo se almacena el 348 positivo, y ya lo hice. 1, 5, C. Bien. Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo sería este número en binario, no? A ver, ¿qué tal lo ponemos aquí? ¿Cómo se escribiría 1, 5, C en binario? Porque acá para hacerla, como yo tengo que sacar complemento 2, a mí me conviene en binario. Esto está en hexadecimal. El 1, 5, C, ¿cómo lo represento con 2 bytes? Bueno, transformo, ¿no? Primero, a la izquierda está el C. El C, o 12, ¿cómo se escribe? Entonces acá empiezo a escribir. El 12 es 8 más 4. Ese es el 12. A la izquierda del 12 está el 5. Entonces acá escribo el 5, ¿no? Hago espacio y por acá escribo el 5. ¿Cómo es el 5? 4 más 1. Este es el 5. Más a la izquierda está el 1. ¿Cómo se escribe el 1? ¿Cómo se escribe el 1 en binario? Bueno, eso es trivial, ¿no? 0, 0, 1. Y está sobrando, ¿no? No estoy llenando los 2 bytes, entonces ¿qué hago? Relleno con 0, ¿no? Ahí está. El 1,5C, que estás viendo acá, el 1,5C, escrito en binario, es todo esto que está acá. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ese es el 348 positivo, ¿no? Y de hecho eso, cuando digo eso me refiero a esto que estoy señalando, esta representación coincide con la representación Big Endian, ¿no? Del 348 positivo. Pero eso no me importa a mí lo que me importa es que el 348 negativo es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero invierto esta cadena. Toda la cadena de arriba la invierto. Eso es fácil. Los ceros se convierten en unos y los unos se convierten en ceros, ¿no?
Entonces lo de abajo sería 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ya, eso es fácil. Y ahora le sumo 1, ¿no? Y asumiendo que sabe sumar bien, 1 más 1 sería 0, llevo 1, ese 1 que llevo más el segundo 1, de nuevo, 1 más 1, 0, llevo 1, ese 1 que llevo más el tercer 0 sería 1. Y de ahí ya no hay nada que llevar, el resto sería igual. O sea, ¿cómo sería si a esta cadena le sumas 1? No, sería prácticamente la misma cadena, solamente cambia al final, ¿no? Sería así, ¿no? 1, 0, 1, 0, y acá sería 0, 1, 0, 0, ¿no? Así sería. Bien. Entonces, esto estoy señalando, eso es el complemento 2 de la representación del número en binario. Y justamente ese complemento 2 de la representación del número en binario, justamente esa es la representación interna, pero en una big endian. ¿Ok? Esto que estoy marcando es la representación interna del número menos 348 cuando es almacenado en una variable short en una computadora big endian. En una Lidl endian, bueno, la cosa no es muy difícil, simplemente al revés, ¿no? El byte que está segundo pasa primero, 10, 10, 0, 100, ¿no? Y el byte que está al inicio pasa segundo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ahora repito, ¿no? Déjame enfatizar, porque siempre cometen este error, ¿no? Hay algunos que hacen esto, ¿no? Con respecto al primer byte. Ah, ya, dicen, ¿no? Este último byte tiene que pasar primero, al revés. Entonces lo invierten todo, ¿no? Escriben de atrás para adelante. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Mal, ¿no? Porque estos dos bytes que estoy señalando no son iguales. Tú tienes que copiarlo igualito. El byte del último lo tienes que copiar igualito al inicio. Y así, ¿no? Bien, entonces esas son las representaciones, pero si yo entro a GDB, yo no voy a ver estas cadenas de bits, ¿no? Entonces esta representación en GDB se va a ver en hexadecimal, ¿no? Este paquetito de 4 unos es la F, este paquetito es casi puros unos, ¿no? Casi puros unos, le falta un bit, el bit más pobre, el bit más débil, el bit de peso 1. Entonces es un valor, un número menos que la F, antes de la F está la E, ¿no? Y esto de acá, estos 4 son 8 más 2, 10, el 10 es la A, y esto es simplemente el 4, ¿no? El 4. Y así sería este ejercicio, ¿no? Y al revés, obviamente, en una Lidl-Lender, A4, FE, ¿no? Así se ve. Entonces, esa sería la forma de grabar números negativos así es como se graban los números negativos en una Lidl-Endian. Ahora, una cosa que quiero que te des cuenta, ¿no? Ahora, una cosa que es bien importante. Si es que tú miras las representaciones de los tres números negativos que he visto, siempre cuando tú, después de que sacas el complemento a 2, después que sacas el complemento 2, siempre el primer bit, el de más a la izquierda, siempre tiene que ser 1. Siempre después de sacar complemento 2, el bit que está más a la izquierda siempre tiene que ser 1. Así te das cuenta que se están haciendo bien las cosas. Siempre después de sacar complemento 2, el bit que está más a la izquierda siempre es un 1. ¿No? Eso cuando estás trabajando con números negativos, obviamente, ¿no? Que es el único caso en el que tienes que sacar complemento 2. Bien, algo más que ver acá. Quizá esto, ¿no? Quizá esto. ¿Cómo tú podrías deducir los números más grandes que se pueden grabar dentro de una variable char signada, short signada, insignada y long signada? ¿No? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Los números positivos más grandes. Cuando las variables son signadas, ¿qué es lo que pasa? Cuando las variables son signadas, el bit que está más a la izquierda, para los números positivos siempre tiene que ser 0, ¿no? Y el resto tiene que ser 1. Si es que tú a mí me dijeras, por ejemplo, ¿cuál es el número short más grande que se puede almacenar dentro de una computadora? Bueno, el número short más grande, como es un short signado, de todas maneras el bit más a la izquierda tiene que ser 0. Y el resto tendría que ser puros unos, ¿no? Para que salga un número, el número más grande que se puede grabar, ¿no? Esto, de hecho, en hexadecimal, este primer paquete es 7 y estos restos son F, ¿no? Entonces es una manera de deducir, tal como lo escribo acá, 7F es el número char positivo más grande que se puede grabar.
el número short más grande, 7FFF, 2 bytes. Desde el número entero más grande, 7FFFF, etcétera, 4 bytes. Y aquí 8 bytes. La L es un sufijo, que significa que esto es long. Y acá lo imprimes, ¿no? Y si tú compruebas esto con la tabla que yo te he mostrado en algunas diapositivas anteriores, la tabla donde dice el rango de las variables enteras, char, short, int y long, vas a dar cuenta que coinciden, ¿no? Entonces, esta es una forma de verificar simplemente lo que ya uno por teoría sabe, ¿no? Estos son los rangos de las variables enteras asignadas. Bien, en un próximo vídeo vamos a ver ahora cómo que se almacena internamente arreglos, ¿no? Por ahora lo dejamos ahí.